Conexionistas, y hoy vamos a hablar de Georgia, del runoff o esta especie de segunda vuelta que se dio allá. Y no sé si se habrán fijado, pero pues no habían terminado de dar los resultados del Senado de Estados Unidos. Faltaba por ahí un escaño. Era precisamente este tema, ¿no? Y bueno, pues vamos a hablar en nuestra serie de cultura política de este tema con Edgar Rodríguez, quien es nuestro, pues ahora sí, asesor y quien nos explica qué es lo que ocurre del otro lado del río. Y bueno, pues Edgar, bienvenido. Gracias, Armando, Alejandro. Pues sí, ya Alejandro por vimos allá los también. resultados. Gana el senador vigente, no es que va, repite por seis, ahora va por el periodo de 6 años, Rafael Warnock, un político joven, un político que tiene 53 años, que está construyendo su Bien, carrera demócrata. No es uno de los demócratas reconocidos como radicales, más bien es un moderador que tiende al bipartidismo. Así se ha manejado siempre y parece ser que, bueno, no parece ser, ese discurso le dio resultado. Rafael Warnock vence en una elección muy competida, hay que decirlo, otra vez, apenas con el 51-52% de los resultados electorales, al ex corredor y estrella de fútbol americano colegial, que después parece ser que militó o participó en los Vaqueros de Dallas y en algunos otros equipos, Herschel Walker, un candidato muy descafinado, un candidato insípido, muy alejado de la política, con una vida privada llena de escándalos que no supo defender en su momento en campaña, y un candidato que tenía todo el apoyo del presidente Donald Trump, porque en el proceso electoral, justamente en la elección del presidente Donald Trump, Herschel Walker fue una de las voces más activas en reforzar esta idea de que la elección había sido robada. Y a partir de ahí nace esta especie de amaciato entre él y el presidente Trump y lo empujó hasta sus últimas consecuencias. Bueno, es una elección que pierde. Entonces, ¿qué hay que destacar de esto que ocurrió? Primero, que lo menos negativo, perdón, lo más negativo no pasó. Es decir, Herschel Walker reconoce su derrota y se quita de una vez este fantasma de aquellos funcionarios, aquellos candidatos que no se vieron favorecidos, sobre todo los republicanos que amenazaban con desconocer las elecciones. Esto solamente pasó en Arizona y no en todo el país. Entonces es una muy buena noticia. ¿Qué también pasó con este proceso electoral, con este triunfo de Rafael Warnock? Los demócratas tienen en el Congreso ya 51 senadores y por lo tanto no van a necesitar este desempate que tendría que caer en la silla o en los hombros de la vicepresidenta Kamala Harris. Con esto hay un poco más de margen de maniobra de los demócratas en el Senado, además de que este margen de maniobra se ve claramente en la decisión de quiénes van a ocupar las comisiones dentro del Senado. Y estas comisiones son importantes porque, por ejemplo, la de justicia va a tener la capacidad de nombrar a los jueces que vayan a cambiar o que vayan a reforzar la Suprema Corte de Justicia. También tiene la capacidad de, por ejemplo, aceptar o nombrar los candidatos al gabinete. Entonces, cuando los demócratas tienen este control, pues el ejercicio de gobierno en esa parte va a ser más fluido, va a ser un dolor de cabeza menos, pero de todas maneras van a tener que seguir negociando con los republicanos porque perdieron el Congreso. Pero digamos que le da margen al presidente Biden y lo anima a buscar la reelección todavía más, ¿no? Si de por sí las elecciones pasadas, las intermedias, no fueron una mala noticia para él y su gabinete, a pesar de tener los niveles de reconocimiento tan pobres como los había tenido, pues esto los motiva y motiva a toda la demócrata a seguir con estos planes, ¿no? Sobre todo de posicionamiento de política pública. Ahora, ¿qué otra cosa hay que vale la pena ver en este estado de Georgia? Georgia es un estado, no podemos decir que es un estado púrpura, es decir, que es un estado que se está transformando de un color a otro, de un partido a otro, sigue siendo un estado preferentemente republicano. El gobernador es republicano y todo, digamos, los gabinetes y los puestos locales importantes del estado de Georgia son republicanos. De hecho, en las elecciones intermedias, el gobernador gana con un amplio margen y se pensaba que era suficiente su presencia para empujar la candidatura de Herschel Walker, cosa que no ocurrió. Esta fue una elección no local, fue una elección nacional, porque tanto demócratas como republicanos están muy interesados en que sus respectivos candidatos ganaran.
fue la elección a Senado que más presupuesto históricamente ganó, perdón, la segunda que más presupuesto tuvo, alrededor de $500 millones solamente en esta segunda vuelta o en este runoff, en donde claramente hubo una división en términos de los discursos de campañas, todas las plataformas digitales y todos los comerciales y propaganda que salió en televisión muy agresivos, mientras que los discursos en plataformas, en campañas, en foros, ¿no? Fueron mucho más moderados. Y el presidente Donald Trump, en el caso de la campaña de Walker, brilló por su ausencia un par de veces, solamente en un par de comerciales lo mencionaron, cosa que nos dice la distancia que se quiso marcar con respecto a la imagen de Trump, porque no era un buen indicador para generar simpatía. Y lo mismo hizo Biden. Biden se retira del estado, entonces es curioso, es una campaña en donde hubo mucho dinero fuera de Georgia, con muchos intereses locales, y así se discutió. Entonces lo que está pasando en Georgia es algo interesante, porque ya ahorita pues vale la pena hablar de lo que va a ocurrir en el 2024 y cómo esta elección genera aprendizajes para la política norteamericana de cara al 2024. Y yo cerraría diciendo con esto: primero, estos resultados alentan al presidente Biden y animan sus posibilidades de reelección. Con este asunto, con este triunfo, ¿no? Yo tiendo a pensar que los demócratas se van a sentir más cómodos, y entonces eso va a motivar o va a desmotivar a aquellos candidatos que quieran competir con el presidente Biden en la elección, cosa que a mí no me parece positiva. Yo no veo que el presidente Biden pueda ganar hoy por hoy una reelección. Ya lo hemos comentado en los programas. Segundo, esta es la última, quizás, no la última, pero es otra oportunidad más que tiene la élite republicana de deshacerse del presidente Trump y de marcar una distancia con él. Habíamos comentado que en las elecciones intermedias el presidente Trump era el gran perdedor dentro de este espacio de control de la élite republicana. Y lo que queda claro es que esta elección de Herschel Walker, si bien siendo un candidato tan malo y tan, digamos, poco político y poco preparado políticamente, la elección fue muy cerrada. Pues esto quiere decir que las bases simpatizantes siguen pesando a tal grado de que la diferencia haya sido menos de 2 o 3 puntos porcentuales. Entonces, el presidente Donald Trump sigue teniendo una palanca con la base republicana y cada vez más una diferencia mayor con el tema de la élite republicana. Además, hay que decir que en estos días, ayer, se anunció se anunció este fraude que se encontró a la compañía de la familia Trump, no al presidente Trump ni a su familia, sino a su holding, por tema de evasión de impuestos. Como una de las 4 investigaciones que están abiertas, que ya se concluyó que hubo fraude, y entonces ahora sigue este proceso para debilitarlo aún más. Entonces, esa es la oportunidad que tiene la élite del Partido Republicano de una vez para firmar este divorcio. A mí se me antoja difícil. El Partido Republicano, eh, sobre todo las bases, Trump sigue teniendo mucha presencia, y a pesar de que el nombre de DeSantis está creciendo, no tiene esa penetración nacional que sí tiene el presidente Trump. Entonces, en pocas palabras, los republicanos no tienen un sustituto claro para esos efectos del 24. ¿Qué más hay que observar? Yo diría como último, eh, eh, digamos, consecuencia de esta elección, hay que observar la figura de Rafael Warnock, del senador por Georgia, porque Rafael Warnock compite, esta es la tercera o cuarta vez que compite en elecciones muy cerradas en Georgia, gana, y además lo hace en un estado que es preferentemente republicano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que algo está haciendo bien Rafael Warnock en temas de su posicionamiento, que en un estado republicano saca una elección con un margen, sí, muy escaso, pero revisando los datos y el tipo de votación que se dio, ya digamos con la granularidad correspondiente, Warnock se dirigió a aquellos que era posible convencer. No se dirigió a las bases más recalcitrantes del Partido Demócrata, a pesar de su origen evangélico y ser el cabeza de la iglesia que fundó el Martin Luther King Jr., y moderó su discurso. Entonces, Warnock se concentró en tratar de convencer a aquellos que no estaban tan de acuerdo con las posiciones republicanas y que no necesariamente simpatizaban con los demócratas.
Entonces, ese es un éxito que se le anota, y yo lo diría a él y a su equipo de campaña, que no tiene nada que ver con la influencia de los dineros demócratas. Y me parece que en elecciones tan competidas, con un país tan dividido, porque el país, a pesar de que en estas elecciones se ha reconocido el triunfo, sigue dividido, o sea, este discurso polarizante sigue estando presente, pues es una lección para los demócratas de las cuales ellos van a tener que aprender, ¿no? De esta elección, y a mí me parece que apenas vamos a ver el surgimiento de una nueva figura política que puede ser encabezada por Rafael Warnock en la búsqueda de una posición más importante y, por qué no decirlo, me voy a aventurar a buscar la candidatura para la presidencia demócrata en el 2024. Claro, estamos iniciando apenas, pero como dicen por ahí, a Rafael Warnock se le ven patas para gallo. Déjame preguntarte una cosa, Edgar. No estaremos, digo, me queda claro que si con un candidato malo como Herschel Walker levantes el 48% de los votos, estás hablando de una sociedad altamente dividida, fracturada. Sí, señor. Eso ya lo sabíamos, pero pues, es la segunda derrota al hilo de los republicanos. Como tú dices, esta no fue una elección local, fue una elección nacional celebrada en el estado de Georgia. Eh, y Warnock le apostó a convencer a los del centro, a los indecisos, a los que no están ni con uno ni con otro. No estaremos llegando, pregunto, no estaremos llegando al límite de la polarización, que ya no les alcance, ya sea de un lado o del otro, con solamente sus bases para ganar una elección. Me queda claro, 48% es muchísimo, pero es la segunda vez que los republicanos pierden, ¿no? Por márgenes estrechos. No estará empezando a retomar, y es pregunta, su posición y su importancia, el centro político, los indecisos. Qué bueno que sacas esta observación, y es una observación con la cual coincido. La respuesta es sí, y muchos de los analistas y coordinadores de campaña, tanto demócratas como republicanos, lo han estado señalando. Han señalado el fracaso o el límite, más que fracaso, ¿No? el límite de este discurso polarizante, en donde por más que incendies, ¿no?, el espacio público, tienes una cuota de votos, y estos márgenes con los cuales necesitas para ganar en una elección tan competida y tan dividida son fundamentales. O sea, la respuesta es absolutamente sí, Alejandro. Estos límites ya están siendo exhibidos, sobre todo porque los discursos más incendiarios fueron de candidatos republicanos, y inclusive los republicanos perdieron un asiento en Pensilvania en el Senado, que es por eso que están ahorita en esa situación, justamente con un candidato que tenía un discurso incendiario con esas características que mencionas. Entonces, es alentador lo que dices, porque pareciera ser que la política, por lo menos electoral norteamericana, estaría obligada a moverse más hacia el centro de cara a la elección del 2023. Digo, perdón, presidencial del 2024. Entonces, el problema que yo veo es que el proceso de selección de candidatos, cuando haya la selección interna entre cada partido, se van a retomar estas posiciones y se van a dar con todo y van a reavivar, ¿no?, este fenómeno. Pero en términos de resultados y en términos de números, lo que dices lo soporto, ¿no? Y creo que así deberíamos de entender este fenómeno, como este abandono y el peso que está teniendo este electorado, que hay que convencer que, vamos a decirlo de manera figurativa, se encuentra en el centro de la conversación. Totalmente de acuerdo, Alejandro. Exacto. Y Fíjate pero que, haces un tema que, perdón, Armando, perdón. sí. Bueno, no, yo nomás acotar una cosa. Tengo enfrente de mí el mapa de Georgia y de cómo se dio la elección. Y me llama mucho la atención que azul, es decir, demócrata, pues es básicamente zonas urbanas. Atlanta, Augusta, Macon, Savannah. Pero todo lo demás es rojo. Entonces, pues estamos viendo aquí también pues esa superioridad que están mostrando en zonas urbanas que en teoría
son más educadas, son más abiertas a nuevas ideas, etcétera, contra el clásico, pues, elector de las zonas más rurales que tiende a ser, pues, básicamente republicano y básicamente mucho más, reaccionario, ¿no? Ese es un buen dato, Alejandro. Digo, perdona, Armando, porque eh, lo que ocurre, y eso sí podemos decir que es un fenómeno a nivel nacional, este voto urbano, semiurbano es más complejo porque tiende a Ujú. ser mucho más abierto y tener una composición eh, social mucho más diversa. Entonces, donde hay Sí, diversidad, el voto tiende a favorecer a los demócratas. Y donde hay concentraciones de perfiles, inclusive de colores, de raza, de Socioculturales. religiones, el voto tiende a ser republicano. Entonces, gran parte de este fenómeno tiene mucho que ver con esa posibilidad básicamente demográfica que le plantea posibilidades al Partido Demócrata. Ahora, es un voto muy sofisticado. Es un voto que, como lo vimos en el caso de Texas, analiza, compara, genera balances y al leer, por ejemplo, parte de los comentarios de electores en Georgia, te das cuenta que tienen esta capacidad para decir, a ver, no soy demócrata, pero Herschel Walker no me representa, exacto. Herschel Walker no representa lo que quiero y en todo caso, pues ya tenemos un gobernador republicano, pues entonces voy a votar por estas razones, por Warnock. Entonces, esta capacidad de discernir y de leer y de interpretar así la política se da en estas ciudades y hay que ver que también en centros como en el caso de Texas, ¿no? Que sería el contraste, porque también este voto, digamos, preferentemente demócrata se tendría que haber dado con esa magnitud en las ciudades para llevar a Beto O'Rourke a la gobernatura, no sucedió. También trabaja en contra. Entonces, Claro. Y como tú ahí, dices, mucho más sofisticado, ¿no? sí, Eh, no, no está casado ni con uno ni con otro candidato, ni con eh, uno ni con otro partido. es, lo que Más acabas de bien, decir es clave. evalúa candidatos, evalúa discursos y evalúa circunstancias coyunturales. Lo que Dice, acabas de decir es este clave. Walker no me representa. Es eso. No hay una garantía. Entonces, si los demócratas se duermen o si los republicanos se duermen, ese voto es altamente volátil y se puede ir. Entonces, aquí es donde importa el candidato, tener un El buen candidato candidato y más que que ese el partido. candidato entiende ese fenómeno, ¿no? Ese es, digamos, lo que para mí hace importante a Rafael Warnock, porque Warnock ya lleva 3 elecciones así, lo entendió, lo plasma en su discurso. Hubo alguien que inclusive comentó, un poco para ponerle un poco de pimienta al asunto, que el discurso de triunfo de Warnock más bien parecía un discurso presidencial. Eh, eh, Mm, pero yo creo que, o sea, lo están perfilando hacia allá y Warnock lo sabe. claro. Pero además, yo creo que si analizamos lo que pasó en Brasil, otra sociedad fracturada, y ahí están los resultados, mitad y mitad, pero se impuso Lula, y curiosamente Lula era el del discurso menos radical, representando a un extremo, sí, pero más preocupado por el centro. O sea, fue el Sí, único que pensó en el centro. Entonces, no lo sé, y creo que sería adelantarse demasiado, pero a lo mejor este es el límite de las polarizaciones, ¿no? A lo mejor estamos llegando al límite del discurso polarizante que tanto ha avanzado en muchas partes del mundo occidental, bueno, no solo del mundo occidental, ¿no? Eh, pero los Estados Unidos fueron un gran ejemplo, eh, y de ahí se siguieron muchos otros, ¿no? México es un caso. sí. Entonces, digo, no me parece que sean malas noticias, aunque también me parece pronto para asegurar que hasta aquí llegó la Sí, sí, fuerza sí. de la polarización, ¿no? Sí, Exacto. pero definitivamente es un fenómeno a observar, porque si recordamos la conversación que tuvimos sobre el caso de la Constitución chilena, Es lo eh, mismo. es lo mismo, En el fondo subyace el razonamiento. así es, A ver si quiero cambio, pero no pero, lo quiero así de pero, radical. pero exactamente. O sea,
no es un salto al vacío, ¿no? Así es. Es lo que llamaríamos el voto razonado, el voto dividido, el voto de los equilibrios, Y que es si todo me, lo contrario a la radicalización, ¿no? y si me apuras, es la fuerza de la clase media. Porque es esta clase media que se concentra en estas urbes, es esta clase media que detecta o que inclusive padeció, ¿no? Las exclusiones de las políticas públicas de las oligarquías que las antecedieron, que sigue viendo la incapacidad de los respectivos gobiernos de cumplir las promesas de quien haya llegado, cosa que le pasó a Bolsonaro, y entonces tiene esta posibilidad de reinterpretar este fenómeno y entonces decir, bueno, si algo no necesariamente es con lo que estamos de acuerdo, son como posturas radicales. Es cierto, es muy temprano para decirlo, pero parece ser que hay elementos que empiezan a confirmar una tendencia. Y esto, bueno, pues entonces se convierte, hemos visto, que yo creo que el único presidente que todavía no se sale ese radicalismo es Bukele, ¿no? En El Salvador, que montó una postura y tiene una agenda muy clara y así la quiere combatir, pero Boric en el caso chileno, el mismo presidente en Colombia, o sea, están Bueno, estos... ya nos decía Armando, hasta hace un rato era presidente el de Perú, ¿no? Pero es lo mismo y ya no lo es, ¿no? O sea, finalmente está de Exacto. puesto, pero es de los que se mantenían en esa posición radical. Así es. Entonces, creo que, como bien comentas, pues este es un apunte, más que una lección, vamos a Sí, dejarlo como un apunte de reflexión exactamente. Exacto. para el clima que tiene que ver con este asunto de la efectividad de la polarización, ¿no? Como un arma política para ganar elecciones. Sí, todo tiene un límite y toda estrategia tiene un límite y alcanza hasta cierto punto. Así es, Y además responden a coyunturas, ¿no? así es. Y Perfecto. además, yo siempre he sido un crítico de este electorado pensante, ¿no? Más bien dije, bueno, la gente vota por emociones y parece ser que no tanto. O sea, pues, estas No elecciones, siempre, no siempre. así es, Diría no Depende siempre. mucho. Muchas así es. Y veces estas sí. elecciones lo demostraron y hoy por hoy los republicanos están ahorita en este juego de culpas, en donde hay quien dice, bueno, la culpa fue que le hicimos demasiado caso al presidente Trump. Tuvimos candidatos con poca calidad. Esto ya lo advirtió Mitch McConnell, el líder de la minoría en el Senado, demócrata por Kentucky. Él fue el primero que trajo este asunto de los candidatos de poca calidad y está, digamos, esta disputa porque se tiene que confirmar quién va a ser el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes. Hoy es un republicano por California y que además abrazó todo este discurso extremo de Trump y él mismo está viendo la necesidad de ajustar ese discurso y alejarse del extremismo. Entonces, este apunte que tú pones en la mesa me parece que hay que seguirlo no nada más en Estados Unidos, sino en todos aquellos lugares donde esta forma de gobernar ha echado raíz. Magnífico. Pues ahí está, ahí está. Seguiremos pendientes con este tema y pues ver cómo va evolucionando y sobre todo muy interesante lo que puede pasar con Trump a lo largo de los próximos meses, ¿no? Si de plano ya le dan la patada o de plano pues se aferra a donde está y O lo se que quiere defiende hacer. como gato, sí. Exactamente. Pues Edgar, muchas gracias. Gracias a ustedes. Alejandro, muchas gracias. Rápidamente tu Twitter para seguirte. Gracias, Armando. Gracias, Edgar. @ en Vila Fisher. Magnífico. Y nosotros somos Conexionistas en Twitter y en Facebook. En YouTube nos encuentran como Conexionistas México. No olviden seguirnos, no olviden suscribirse a nuestro canal. Y en Spotify nos encuentran como Conexionistas. La música es de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño de Conexionistas es de Sofía Reynoso. A ella la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.